Que el Señor me les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede en este día sábado 8 de febrero meditar en nuestro devocional de todos los días. Seguiremos en el libro de Juan, su capítulo 11, versículos del 1 al 16. Trae como tema la palabra para la gloria de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Les dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creyerais más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra. Vemos claramente acá cómo empezamos con estas frases utilizadas para describir la muerte. Vemos que son unas frases refinadas utilizadas. Y aquí vemos el ejemplo de la muerte de Lázaro. Vemos que cuando murió de repente, alguien era muy querido para Jesús. Vemos que él decía no. Él solo descansa. Entonces ahí podemos ver que en los versículos 1, ¿qué le ocurrió a Lázaro? Vemos que estaba enfermo. ¿Con quién estaba emparentado Lázaro? Vemos que con María y con Marta. ¿Cómo se enteró Jesús de lo que le sucedía a Lázaro? Vemos que acá ellos mandan, cada uno de los versículos nos demandan una pregunta para que nosotros la podamos meditar y podamos leerla, ¿no? Vemos aquí que estos 16 versículos nos hablan de la palabra. Vemos que cada versículo tiene una pregunta para que nosotros la analicemos. En la pregunta 5 dice: ¿qué hizo Jesús cuando supo de Lázaro? Usted pregunte: ¿qué hizo? Dice la pregunta, ¿no? Vemos que ahí donde cuando oyó pues que estaba enfermo, dice quedó 2 días más en el lugar donde estábamos. La respuesta la encontramos en el 6, que él dice que se quedó 2 días más. Vemos que acá también le dice por qué los discípulos de Jesús reaccionaron negativamente al plan de volver a Judea. Las preguntas las encontramos en el 9 y 10, donde vemos que claramente respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. O sea, claramente el Señor le decía: el día tiene 12 horas. El que anda de día no va a tropezar, le dice, porque sabe que Él era la luz del mundo. Pero dice que el que anda de noche tropieza porque no hay en él luz. O sea, nosotros que tenemos a Jesús, nosotros somos luz en la oscuridad. Pero aquel que no tiene a Jesús en su vida, ese tropieza porque anda en tinieblas, anda en oscuridad. Por eso el Señor con estos 2 versículos le daba la respuesta, ¿no? ¿Qué dijo Jesús que le había ocurrido a Lázaro? Vemos que en el versículo 11 Él le dice a los discípulos:
Después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. O sea, él dice, él duerme, pero voy a despertarle. Y vemos que los discípulos le dijeron, Señor, si duerme, sanará. Y esa es la pregunta, ¿por qué los discípulos entendieron mal a Jesús? Porque le dicen, Señor, si él duerme, sanará. Pero vemos que aquí quiso decir Jesús que cuando utiliza la palabra duerme, y los versículos 13 y 14 le dice el por qué, ¿no? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño, o sea, cuando usted y yo nos vamos a descansar, ¿no? Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Pues él no quería que lo escucharan tan fuerte, por eso él en el 14 le dice, Lázaro ha muerto, le dice, ¿no? Entonces claramente aquí podemos entender que ellos todavía no habían entendido. Vemos que acá hay otra pregunta, ¿por qué se alegró Jesús de no haber estado con Lázaro? Y el 15 lo explica y dice, y me alegro de no haber estado ahí, porque así es mejor para ustedes, para que crean, pero vamos a verlo. O sea, él decía, si estuvieran y hubieran visto, no van a creerlo, pero como no lo vieron, lo van a creer. Si lo hubieran visto, ustedes no creen, pero como no lo vieron, van a creer, les dice, ¿no? Entonces vemos claramente que Jesús les habla, ¿no? Y vemos acá que dijo, entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vemos que surge triste esta respuesta de Tomás. Esta sugerencia triste hizo Tomás, vayamos y muramos junto con ellos. O sea, vemos claramente que ellos todavía no habían entendido que Jesús les estaba diciendo que Lázaro estaba muerto. Primero ellos sabían que estaba enfermo, pero vemos que sus discípulos que irían con él a Judá pensaban que iba a despertarlo. Pero vemos que sus discípulos no creían realmente en el milagro que el Señor iba a hacer. Por eso el tema trae para la gloria de Dios. Aquí podemos ver claramente que el Señor esto lo estaba haciendo para manifestar su gloria, ¿no? Por eso dice, para la gloria de Dios. Muchas veces hay ocasiones que Él nos permite crecer nuestra fe con el Señor. En muchas ocasiones Él permite enfermedades u otras dificultades con el fin de hacer crecer y madurar nuestra fe. Esto es así, ¿por qué? Porque la enfermedad nos muestra cuán frágiles somos y con frecuencia esas circunstancias que experimentamos a una mayor necesidad de acercarnos a Dios en busca de ayuda, ¿no? Y es ahí donde nosotros leemos más nuestra palabra, leemos más la Biblia y oramos con más fervor. Quiere decir que en todo momento, cuando estamos en enfermedades o estamos en dificultades, nos acerca más a Dios, ¿no? Entonces vemos acá que cuando volvemos lo suficiente sensibles para aprender lecciones que de otro modo no vamos a aprender, ¿no? Entonces vemos que el sufrimiento, las enfermedades o las circunstancias nos hacen más cercanos a Dios, ¿no? Y nuestra fe se crece, se madura, ¿no? Pero todo es cuando usted y yo aprendemos a acercarnos más a Dios. Muchas veces en esas circunstancias sienten la necesidad de arreglar o mejorar la relación con Dios, ¿no? Pero no permitamos que esas enfermedades o circunstancias nos acerquen más a Dios, sino que en todo momento, en lo bueno, en todo momento, cuando estemos en los mejores momentos de nuestra vida, estar más cerca de Dios y estamos pasando dificultades, cuando Dios ahí va a manifestar su poder. Pero depende de usted y de mí. Y no seamos como Tomás, ¿no? Que tristemente dice, pues vayamos también nosotros y muramos con él. Vemos que ahí él usa esa palabra. Parecía que el plan del Señor no le convencía en absoluto y esperaba lo peor de él, ¿no?
pero aún así no quería separarse del Señor, aunque ello pudiera significar la muerte. Para ellos era mejor morir con el Señor que vivir sin el Señor, ¿no? Vemos que el pesimismo de Tomás contrasta con el ánimo desbordante que caracterizó al apóstol Pedro. En realidad todos ellos eran muy diferentes entre sí, pero les unía de forma inquebrantable el amor que profetizaba al Señor. Qué bueno sería que todos los creyentes de hoy siguiéramos su ejemplo, que cada uno de nosotros fuéramos personas inquebrantables, que tuviéramos siempre ese espíritu de decirle, Señor, gracias por todo, para la gloria tuya, Señor. Por eso el tema dice, para toda o para la gloria de Dios. Cada uno de nosotros meditemos en estos 16 versículos, que sea Dios quien nos ayude siempre a buscar de su presencia. Tengan un excelente fin de semana. Dios me los bendiga.